Mi padrastro convirtió la herencia de mi abuela en la entrada a su prisión de perfección. Todo comenzó cuando mi madre conoció a Roberto. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 15 años, una separación dolorosa pero civilizada. Mi padre se mudó a la costa por su trabajo, y yo me quedé con mi mamá en nuestra casa en un barrio tranquilo de Valencia. Esa casa no era lujosa, pero estaba llena de vida, de recuerdos. La había heredado de mi abuela Carmen, así que no teníamos hipoteca. Mi habitación era pequeña, con las paredes pintadas de un verde manzana que yo misma elegí a los 13, y el jardín trasero, un poco salvaje, era el orgullo de mi madre. Roberto apareció casi 2 años después del divorcio. Al principio era encantador. Llegaba con regalitos para mí, libros o pulseras de bisutería, y siempre tenía un cumplido para mamá. Pero pronto empezaron los comentarios sutiles. Esta casa tiene mucho carácter, Lucía decía, mirando alrededor con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Aunque una buena reforma en la cocina no le vendría mal, ¿no crees? Mi madre se reía, incómoda, y cambiaba de tema. Después de unos 8 meses, empezó a quedarse a dormir más a menudo. Y ahí fue cuando la máscara empezó a resquebrajarse. Si yo estaba viendo una película en la televisión, él entraba y, sin preguntar, cambiaba al canal de documentales sobre negocios. Ah, no te había visto, cielo, decía con una voz que goteaba falsedad. Criticaba todo. Si mamá preparaba una paella, él soltaba un discurso sobre cómo su exnovia, una tal Patricia, le añadía un ingrediente secreto que la hacía inolvidable. Si dejaba mi chaqueta en el respaldo de una silla, susurraba sobre la importancia del orden para una mente clara. Mamá me decía que era su forma de ser, que estaba intentando encajar, pero a mí me parecía que quería remodelarnos como si fuéramos una de sus inversiones. Se propuso justo antes de que yo empezara segundo de bachillerato. No me sorprendió, pero sí me entristeció. Esperaba que, al casarse, él se mudara a nuestra casa, con su jardín y sus paredes llenas de fotos. Pero no. La fiesta de compromiso fue en su ático en una zona exclusiva de Madrid. Y entonces lo entendí todo. El ático era enorme, minimalista, con vistas impresionantes a la ciudad. Todo era blanco, gris y cristal. Parecía sacado de la portada de una revista de decoración, frío y impersonal. Los sofás eran de un lino blanco impecable, con cojines colocados en un ángulo perfecto. Mi madre caminaba por allí con los ojos como platos, murmurando sobre las vistas espectaculares. Yo solo podía pensar que parecía un hotel de lujo, no un hogar. Tras la boda, Roberto no perdió el tiempo. Empezó a presionar para vender nuestra casa en Valencia. Argumentaba que era un activo subutilizado, que su ático en Madrid estaba en una mejor zona, con mejores colegios, aunque yo ya estaba en bachillerato, y más oportunidades. Es pensar en el futuro, Claudia, me dijo, con una palmada condescendiente en el hombro. No podemos quedarnos anclados en el pasado. Mi madre, dividida entre su amor por nuestra casa y el deslumbramiento por su nueva vida, empezó a ceder. Yo supliqué, ¿y si la alquilamos? Pero Roberto lo descartó, demasiados problemas, Claudia. Los inquilinos son un dolor de cabeza. Hay que ser prácticos. El proceso de venta fue un lento desmantelamiento de mi infancia. Roberto supervisó personalmente las mejoras para ponerla en el mercado. Pintaron mi habitación verde manzana de un blanco nuclear. Hizo que mamá se deshiciera de muebles antiguos, incluida la mesa de roble de la cocina de la abuela Carmen, porque en el ático ya tenía una de diseño italiano. Tuvo que guardar sus herramientas de jardinería en un trastero, porque el ático, con su terraza de cemento pulido, no tenía espacio para ese desorden. Cada caja que se sellaba era un pedazo de nuestra historia que se archivaba. Mudarnos al ático fue como entrar en una cárcel de lujo. Mi nueva habitación era más grande, sí, pero era un cubo blanco y vacío. Roberto dijo que podía decorarla, pero luego cuestionó cada elección. Mis pósters de bandas de rock eran inmaduros, sugirió acuarelas abstractas.
Mis fotos con mis amigas en un corcho eran poco estéticas, propuso marcos de plata todos iguales. Hasta mis libros en la estantería los reorganizó por el color del lomo, rompiendo mi sistema por autor o género. Así visualmente es más armónico, dijo, ignorando mi frustración. Las reglas de la casa eran asfixiantes. Zapatos fuera en la entrada, en un armario específico. No se podía comer fuera de la cocina o el comedor, lo que acabó con nuestras cenas informales frente al televisor. Había horarios para la lavadora, el lavavajillas e incluso para las duchas, para optimizar el consumo energético. Mi madre se adaptó con una rapidez que me dolió. Es tan ordenado, Claudi, qué maravilla, decía, mientras yo sentía que tenía que pedir permiso para respirar. La cocina era el epicentro de su control. Roberto tenía electrodomésticos de alta gama y protocolos estrictos para su uso. No podía abrir la nevera para coger un yogur sin que apareciera preguntando qué necesitaba y sugiriendo alternativas más saludables. Mamá dejó de cocinar nuestras comidas de siempre y empezó a preparar platos complicados que Roberto luego juzgaba con comentarios sobre la textura o la presentación. Extrañaba nuestros sábados de pizza y peli. Empecé mi último año de bachillerato sintiéndome una extraña en mi propia casa. Intentaba estudiar en mi habitación, pero la luz era fría y la silla, incómoda. Roberto siempre aparecía para interrogarme sobre mis notas y mis planes universitarios, presionándome para elegir universidades madrileñas. Es lo más sensato, Claudia. Puedes vivir aquí y ahorrar dinero. Yo sabía que lo que quería era mantenerme atada a sus reglas. El punto de ruptura llegó con la carta de aceptación de la Universidad de Barcelona, mi primera opción, a 4 horas de Madrid. Estaba eufórica. Pero Roberto enrojeció. Es una universidad carísima, Claudia. Y Barcelona es una ciudad distractora. La Universidad Autónoma de Madrid es excelente y te quedarías en casa. Mi madre, otra vez en medio, balbuceó entre la felicidad y la preocupación. Fue entonces cuando supe la verdad. Roberto había usado el dinero de la venta de nuestra casa para liquidar la hipoteca restante de su ático y meter el resto en un fondo de inversión de alto riesgo que, según él, daría grandes beneficios para tu matrícula. Mi herencia, la seguridad que nos legó la abuela Carmen, estaba ahora en manos de sus ambiciones financieras. Lo confronté. Grité, lloré. Roberto se encendió. Desagradecida. ¿Tienes idea de lo que te he dado? Un techo en una de las mejores zonas de Madrid, una vida estable, ¿y esto es el pago? Deberías arrodillarte a agradecerme. Al final, tuve que pedir un préstamo estudiantil y buscar trabajos a media jornada para pagar la universidad. Roberto dijo que eso demostraba mi inmadurez financiera. Mamá intentó ayudarme con sus ahorros, una cantidad simbólica que solo aumentaba su culpa y mi rabia. Mis últimos meses en el ático fueron un infierno. Roberto empezó a cobrarme un alquiler simbólico por mi habitación, argumentando que ya era mayor de edad y trabajaba. Es para que aprendas el valor de las cosas. Pagar por vivir en lo que debería ser mi casa fue la humillación final. Cuando por fin me fui a Barcelona, respiré aliviada. Pero su control era de larguísimo alcance. Criticaba mis notas por teléfono con mamá, cuestionaba cada gasto y se refería al ático como tu hogar, como si mi apartamento de estudiante fuera una anomalía temporal. En las vacaciones de Navidad, volví y descubrí que había convertido mi habitación en su sala de meditación. Todas mis cosas estaban en cajas en el trastero del sótano. Como no estás, tenía que optimizar el espacio, dijo con una sonrisa de suficiencia. Mamá me ofreció la habitación de invitados, otro cubo beige y anónimo. Hurgar en esas cajas oliendo a humedad y polvo, buscando un libro o una foto, me hizo entender la cruda realidad. Ya no tenía un hogar. El ático nunca lo fue, y mi verdadera casa pertenecía a otra familia. Durante el resto del curso, evité volver. Me quedaba con amigas o trabajaba turnos extra. Mamá se entristecía, pero notaba que, sin mi allí de fricción constante, su tensión con Roberto disminuía un poco.
Cuando nos veía para comer, me hablaba de lo segura que se sentía con Roberto, pero yo veía cómo había adelgazado, cómo saltaba ante el menor ruido, cómo pedía permiso para cosas absurdas, como comprar un jarrón nuevo. Había perdido su espontaneidad, su risa fácil. Ya no pintaba ni leía sus novelas de misterio porque a Roberto le parecían poco serias. En mi segundo año, Roberto empezó con su nueva obsesión, que me transfiriera a Madrid. Tu madre te echa de menos, Claudia. Y podrías ayudarla más. Últimamente está muy despistada. Sabía que era otra treta de control. Se lo dije claramente, yo estaba bien en Barcelona y terminaría allí mis estudios. Esto desencadenó la gran explosión. Roberto me acusó de egoísta, de despreciar a la familia, de ser igual que mi padre. Yo he sido más padre para ti que él. Y mi recompensa es esta ingratitud. Perdí los estribos. Tú nunca serás mi padre. Tú nos robaste nuestra casa y nuestra paz para meternos en tu jaula de oro. Su respuesta fue glacial, si así lo sientes, quizá no deberías volver. Estoy harto de aguantar a una adolescente desagradecida que altera mi hogar. Así que ahora, en las vacaciones de verano, me muevo entre sofás de amigos y trabajo ahorrando para un alquiler pequeño cerca de la universidad. Mi madre me escribe preguntando cuándo vuelvo a casa, y no sé cómo explicarle que él me ha echado y que yo, sencillamente, no tengo a dónde volver. Hace unas semanas que subí esto y las respuestas fueron mixtas. Algunos me entendían, otros decían que era una dramática. Pero lo que ha pasado después confirma que mi instinto sobre Roberto no fallaba. Mi madre vino a visitarme a mi pequeño estudio en Barcelona. Estaba nerviosa por lo que pensaría de mi humilde piso, pero ella pareció encantada de estar allí. Durante la comida, rompió a llorar. Dijo que se sentía vacía, que me echaba terriblemente de menos y que no sabía cómo arreglar las cosas entre nosotras. Le conté, de una vez, todo lo que había sentido, la incomodidad, las críticas, la sensación de ser una intrusa. Ella me escuchó, y por primera vez, no puso excusas. Dijo que Roberto le había hecho creer que era yo quien tenía un problema de actitud. Luego me soltó la bomba. La presión para que yo volviera a Madrid no era por cariño, sino por dinero. Su asesor fiscal le había dicho que podía obtener notables beneficios fiscales si declaraba a un hijo a cargo en el hogar, siempre que yo viviera allí. Se quejaba del dinero que mamá me mandaba para libros y gastos, y había empezado a controlar sus cuentas bancarias. Lo peor, si volvía, planeaba cobrarme un alquiler de mercado, unos 700 euros al mes, más gastos. Para ser justos, decía él. Mamá, mientras me lo contaba, parecía darse cuenta por primera vez de la verdadera naturaleza de esas exigencias. Luego, con voz temblorosa, me confesó que la inversión con el dinero de nuestra casa no había salido bien. Casi todo se había perdido. Se disculpó, entre lágrimas, por no haberme defendido, por no haber visto que Roberto estaba más interesado en manejar nuestras vidas que en querernos. Unos días después, Roberto me llamó directamente. Dijo que mi madre había vuelto hecha un mar de lágrimas y que yo estaba dañando su salud mental. Me ofreció un perdón y la posibilidad de volver, si aceptaba sus condiciones: alquiler, tareas domésticas, reglas estrictas y dejar de envenenar a mamá contra él. Le dije que no estaba interesada. Se enfureció y dijo que mi madre era su esposa y que su lealtad era hacia él, no hacia mí. Fue una conversación repugnante que mostró su núcleo de control y manipulación. No le conté a mamá lo de la llamada, pero ella me llamó poco después, histérica. Roberto se había enfurecido con ella tras su visita. Le había dado un ultimátum: o apoyaba a su hija desagradecida o mantenía su matrimonio. Le dijo que si quería seguir enviándome dinero, que buscara un trabajo y lo pagara ella, porque su dinero era para su vida en común, no para mantener mis caprichos. Mamá, que llevaba años sin trabajar, se sentía atrapada y aterrada. Me sentí fatal por ella, pero también enfureció verme confirmada. Usaba el dinero para controlarnos a ambas.
Empecé a buscar más ayudas y otro trabajo para ser totalmente independiente y quitarle esa arma. Mamá y yo empezamos a hablar más, y vi cómo poco a poco iba abriendo los ojos. Habló de terapia de pareja, pero Roberto se negó en redondo, culpándome a mí de todos sus problemas. Escribo esto porque la situación con Roberto ha llegado a su punto crítico. Hace unas semanas, mamá me llamó a medianoche, deshecha. Roberto había revisado su móvil y encontrado nuestros mensajes, donde ella se desahogaba sobre su comportamiento controlador. Estalló. Le quitó el teléfono y sus tarjetas de crédito. Si no puedes ser leal a nuestro matrimonio, no puedes tener acceso a nada, le espetó. Cambió las contraseñas del wifi y el teléfono fijo. Ella me llamó desde el móvil de una vecina, aterrorizada. Había escondido las llaves de su coche. Conduje hasta Madrid inmediatamente. Roberto no me dejó entrar y dijo que mamá no quería verme. Oía sus llantos desde dentro. Empecé a golpear la puerta, exigiendo verla. Él llamó a la policía. Cuando llegaron, expliqué la situación y les pedí que hicieran una verificación de su estado. Los agentes consiguieron que mamá saliera. Ella, temblando, les dijo que no estaba siendo retenida contra su voluntad, pero su miedo era palpable. Uno de los policías, con mirada comprensiva, le dio una tarjeta de recursos para violencia doméstica. No podían hacer más. Roberto me advirtió que si volvía, me arrestaría por allanamiento. Pasé días angustiada, investigando sobre violencia económica y abuso psicológico. Intenté contactar con su hermana, mi tía, pero Roberto ya había hecho su trabajo, le dijo que mamá necesitaba alejarse de influencias tóxicas. Finalmente, decidí esperarla fuera del supermercado al que solía ir los sábados. Tardé 3 semanas en verla. Cuando llegó, estaba pálida, con ojeras profundas y había perdido más peso. Al verme, rompió a llorar. Me contó que Roberto había empeorado. Había dejado su trabajo para vigilarla las 24 horas, revisaba sus cosas y había empezado a deshacerse de objetos que la conectaban con su pasado. El punto final fue cuando encontró y empeñó unos pendientes de oro que fueron de la abuela Carmen, un recuerdo invaluable para ella. Cuando hizo eso me dijo con voz quebrada, entendí que no le importaba nada de mí. Solo el control. Decidimos actuar. Mientras Roberto estaba fuera, fuimos al ático. Mamá, con manos temblorosas, recogió sus documentos y algunas pertenencias. Justo cuando cargábamos la última caja en mi coche, él llegó. Su furia fue aterradora. Gritó, amenazó con demandarla por abandono del hogar, dijo que no le daría nada en el divorcio y que se arrepentiría de dejar a quien tanto le había dado. Mamá, blanca como la cera, se metió en el coche y me dijo, vámonos. Ya. Mientras nos alejábamos, me dijo, entre sollozos y suspiros de alivio, que había olvidado cómo se sentía tomar una decisión sin miedo. Ahora está viviendo con su hermana. Ha iniciado los trámites de divorcio. Es poco probable que recuperemos el dinero de la casa de la abuela, pero ella dice que su libertad no tiene precio. Se ha disculpado una y otra vez, y yo la he perdonado. Veo cómo vuelve a ser, lentamente, la mujer fuerte y alegre que era antes de Roberto. Ambos estamos en terapia, reconstruyendo nuestro vínculo. Yo sigo en Barcelona, estudiando y trabajando, pero ahora desde un lugar de empoderamiento, no de exilio. Mi madre busca un piso pequeño y un trabajo a media jornada. Esta experiencia nos dejó cicatrices, pero también nos enseñó a reconocer las cadenas disfrazadas de regalos y a valorar por encima de todo nuestra libertad y nuestro lazo, que, aunque dañado, ha logrado sobrevivir.